Muchas gracias por su palabra, por esta presentación sobre esos atractivos y roles de Panamá en la marca país. Y a título personal también gracias por esas palabras de considerarnos que somos un paraíso sostenible. Creo que muchos sabemos y hay que actuar. Continuamos con el primer Focus Session. Para ello quiero presentar virtualmente al profesor David Gans. No sé si está David Gans. Hi there. Mientras tanto, debo decir, Professor Gans happens to be a Will Clayton Fellow in Trade and International Economics, as well as professor at the University of Arizona's James Rogers College of Law. También, Professor Gans will share insights regarding geopolitics, sustainability, and nearshoring requirements of destination countries for foreign direct investment. Ahora sí. Hello, sir. How you doing? Welcome. Welcome. Thank you very much for the introduction, and thank you to Dr. Cubillo and Ambassador Vergara for inviting me. I apologize for not being there, but I had other conflicts, and I also apologize for speaking in English, but hopefully the PowerPoint will be helpful to everyone, and I will go ahead and share my screen and see how that works. The hall is yours, sir. I'm sorry? The hall is yours. Thank you very much. Can you see my first slide? Yes. Good. Okay. This is the title that Dr. Cubillo asked me to address. A lot of it is general. It does not pertain directly to Panama, but I think it pertains to any country that is interested in the nearshoring that's going on today. It's a sec. Change it. Here we go. Okay. I'm going to look at four areas. What's driving nearshoring and friendshoring in this hemisphere? What makes countries attractive to foreign direct investment in such operations? Pros and cons of reshoring in the U.S., because that's a competitor. And what about Mexico's situation? Does that provide openings for other countries? The current situation, which is mostly the Chinese-U.S. conflicts and the desirability for many of breaking their supply lines, or at least loosening them, is going to be around for a very long time, I would guess. And it doesn't really matter whether Mr. Biden continues as president or Mr. Trump becomes president, except perhaps the tone and the velocity will be a little different. And overshadowing all of this is, as Dr. Cubillo indicated, we have not only the challenges and costs of climate change, but countries being willing to address them, particularly for enterprises that make climate change, carbon neutrality, a big issue for their future. In the Western Hemisphere, it's pretty obvious, but I'll repeat it anyway. It's the U.S. government, economic, political, and national security-driven pressures to de-link or at least de-risk the U.S. economy from so much dependence on China. We don't really know at this point how far that's going to go, but one of the issues, of course, is reducing dependence on long supply chains. Mr. Trump enacted about $360 billion worth of penalty tariffs against China, most of which have been continued by Mr. Biden. The majority were 25%, but a few weeks ago, the U.S. imposed 100% tariffs on the auto industry to protect the workers and American auto producers. And again, these are going to continue for medium to long term. There are also some increasing disincentives for FDI in China under Chairman Xi and the Chinese Communist Party. This has been true, getting worse, I suppose, but for at least a decade, particularly the increase in the cost of labor and other factors of producing in China. And for the U.S. companies, at least, and I think European Union as well, it's gotten more complicated relying on Chinese suppliers because you can't use materials that were made in China with forced labor. So that's another factor which administratively is a big problem for a lot of U.S. companies.
And of course, we have quite a range of man-made and natural threats to long supply chains. Some of them very close to you: water shortages last year at the Panama Canal, the Houthi attacks on the Red Sea, COVID-19, the Russian-Ukrainian war, China-Taiwan frictions, 10 or 11 years ago, the Fukushima disaster, and there are also environmental costs of long supply chains as well. But you still, in the US, in the EU, and in other countries, developed countries, there is still a need for low-cost labor or lower-cost labor in many manufacturing and service sectors, particularly in certain parts and components. And as far as we're talking about here, being geographically close to the US market is a very substantial advantage because of all of these factors. This is a section I'm just trying to look at what I consider to be the most attractive candidates for nearshoring or friendshoring. Easy access to the US market by land, by sea, and air. An ample supply of clean, reliable electronic power, preferably some but at least green. Adequate supplies of water, and for manufacturing, you probably need natural gas as well. Clearly, a reasonably priced, skilled workforce is still essential. The low levels of corruption are highly desirable, and other elements of a favorable investment climate: transparency, the rule of law, predictability of the laws and regulations, the overall ease of doing business, where Panama is sort of in the middle. Mexico's a little bit better, but nobody around here is that great except maybe, to some extent, the United States, and a reasonable tax system. There are probably other factors, but these are certainly among the most important ones. Political and economic stability for the long as well as the short term. Many enterprises get very upset about uncertainty. It's hard for them to plan. It's hard for them to continue their operations if they know that there is not going to be predictability where they're operating. It also helps a lot, I think, to have friendly diplomatic relations with the U.S. government, preferably with treaty-based rules, as in the U.S.-Panama Trade Promotion Agreement, the CAFTA-DR, Western Central America and the Dominican Republic, and the U.S.-Colombian Trade Promotion Agreement. I'm no expert on Panama, but my sense is for the last 20 or 25 years, U.S.-Panamanian relations have basically been good with a few exceptions. And obviously, if a country is well suited to producing intermediate goods for enterprises operating in the U.S., that is a very substantial advantage. I think it's important. We talk a lot about nearshoring, but there's always a competitor there, and that is reshoring. When you're bringing the business from China or wherever, put it in Mexico, put it in Panama, put it in Costa Rica, but there also, in some cases, is a very strong option to simply to reestablish it in the U.S. First of all, we have enormous political pressures. Buy American, invest American, employ Americans in both the Democratic and Republican administrations. For them, deglobalization or globalization is a very, very attractive investment, attractive objective, and I think it will continue to be in the coming years. Wage costs in the U.S., of course, can be very high, but in some sectors now we have these massive U.S. government subsidies and very aggressive automation, particularly with computer chips, with electric vehicles, electric vehicle batteries, and those factors do not eliminate the wage gap, but they can narrow it significantly. A lot of those enterprises, and I think particularly of computer chips, Phoenix, Arizona, which is close to where I live much of the year, has major operations with Intel and Taiwan Semiconductor, which are all expanding. But in order for those operations to be at all competitive worldwide, they're still going to have to offshore, what we used to call it, nearshore certain higher labor cost components. And I think that is a big factor for
Panama or Costa Rica or anyone else who would like to see an increase in foreign investment. And then we have the EV battery raw materials, lithium, cobalt, and copper, which will be in demand wherever, despite the fact that there are serious environmental challenges in producing them, and particularly this is going to be desirable in friendly countries. I think it's worthwhile spending just a couple of moments thinking about Mexico. I mean, if you're talking nearshoring in the U.S., most of the time you're talking about Mexico because it has huge advantages, the most significant of which is a 3 or 4,000 kilometer common border. But there are also disadvantages, and I think if you can identify wherever you are, Costa Rica, Panama, somewhere else, comparative advantages over Mexico, because you've had a very uncertain period over the last 6 years of the Lopez Obrador administration, where you've had quite a bit of anti-foreign investment, even though it's still welcomed in many sectors. And a couple of weeks ago, Claudia Sheinbaum was elected. She's promised to follow the Lopez Obrador policies, although she is much more friendly to green energy and things like that. But again, look at Mexico and see where other countries have competitive advantage. Again, Mexico's unmatched geographic advantages are hard to meet, and of course it has resulted in a significant FDI flows for a country of 130 million people, more or less, somewhere in the neighborhood of 33 to 35 billion per year. Statistics vary, but rather troublingly, in my view, about 90% of that is attributable to reinvestment by existing businesses rather than new investors. So there's still a lot of companies out there who haven't made major investment decisions in where they're going to do their nearshoring. And I think probably at least through the end of this year, potential investors, other than those from China who have specific reasons for wanting to go to Mexico, could very well defer new investment decisions just because they want to see what Mexico's policies are going to be in the next year or two. Mexico has a very serious shortage of electric power, particularly of clean, reliable power, which will get worse if the Sheinbaum administration strengthens the government monopoly and fails to encourage direct foreign investment in the sector because additional clean energy is desperately needed. Mexico also has a potential problem with natural gas. 70% of their natural gas is imported from the U.S. There aren't sufficient pipelines, and although at the moment the U.S. has a huge surplus of natural gas, but long-term that may not continue. And also it's a bunch of constitutional changes. Dr. Cubillo talked about the rule of law are being contemplated, may take place as soon as September, and they could easily return Mexico to a one-party state status as it was for 70 years before 2000. And that will discourage some, not all, but certainly some multinationals from investing in Mexico. That really is all I have to add here. I'm looking forward to hearing the panel and views of people who are much more knowledgeable about Panama than I. But if you read any of the discussions that are going on in the U.S., you know that those who are looking at nearshoring consider Panama to be one of the leading candidates. Thank you. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, esto significa que el panel es tan grande que no cabe en un escenario, ¿eh? Así que hay que ver lo positivo. ¿Qué hemos querido? Hemos querido reunir esta tarde aquí a lo mejorcito de todos los temas que teníamos que tratar. Por eso yo creo que es un mal menor, así que absolutamente aceptable, ¿verdad? Bueno, me van a permitir que empiece rápido, porque yo soy muy ejecutivo, ¿eh? Señor Aranda, bienvenido. Usted es uno de los principales expertos del Banco Mundial en inversión externa, ¿no? Ustedes en el Banco Mundial han estudiado
el campo de la inversión externa con mucha profundidad. Y para dar comienzo al contexto de esta jornada en la que nos encontramos, le haría una primera pregunta. Díganos, según su experiencia, ¿cuáles serían los cambios más significativos que se vienen observando a nivel global en los flujos de inversión directa externa? ¿Qué destacaría? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy con una audiencia tan distinguida y unos panelistas de esta categoría. La verdad es que en la introducción y en las intervenciones anteriores ya se han mencionado muchas de las cosas que desde el Banco Mundial, desde la Unidad Global de Clima de Inversiones en la que yo trabajo, hemos venido identificando y ya tenemos datos que nos indican que esos cambios pues, son una realidad, ¿no? Tanto la adopción de nuevas tecnologías como la concentración del poder de mercado en algunos big players, como la geopolítica y el proteccionismo derivado de esa economía global dividida en bloques, pues están teniendo cambios importantes reflejados ya en flujos de inversión y en estadísticas a nivel global. Los obstáculos al comercio, que nosotros también traqueamos, han aumentado en los últimos años. En Europa, los aranceles que mencionaba también el profesor Gantz ahora mismo, hoy mismo se ha confirmado que los vehículos eléctricos van a ser, se les va a imponer una tarifa a los vehículos chinos del 38,5%, con lo que eso significa tanto para el comercio como para la inversión, que son dos caras de la misma moneda. Y lo que sí que vemos es que está habiendo una integración regional. A medida que los países se protegen y que la economía global se divide en bloques, hay más colaboración regional y se están recuperando iniciativas de pues hacer uso de tratados de comercio que en algunos casos estaban ahí medio aparcados, ¿no? Intentando apalancar esas ventajas que se tienen pero que no se han explotado en los últimos años y que en el contexto de nearshoring van a tener un papel muy importante. Luego el policy, tan frecuente en décadas pasadas, que está volviendo en algunos casos con una etiqueta verde, Green Policy, Green Investment Policy, y que también está teniendo consecuencias en los flujos de inversión, consecuencias en la composición de esos sectores y en la evolución de los flujos hacia pues, sectores que van a tener un papel importantísimo también en la transición energética y en la transición climática. Y para terminar quería dar algunas pinceladas de datos y de números que creo que vamos a poder compartir en el dossier que se preparará. Cambios sectoriales, importante aquí destacar la servificación de la economía. El 80% de los proyectos Greenfield entre 2020 y 2023 han sido proyectos en sectores de servicios, 80%. Luego, el aumento de los flujos enfocados en energías renovables, que han pasado del 6% en 2020 al 30% de los proyectos globales en 2022, o sea, se ha multiplicado por 5. Los semiconductores, las inversiones en semiconductores, componentes electrónicos, componentes eléctricos de cierta complejidad, que han pasado también a ser el 8,5% de los nuevos proyectos de inversión extranjera a nivel global. Y el papel de los fondos soberanos, el papel de los inversores institucionales, grandes fondos del Middle East, grandes fondos europeos, el Fondo Soberano Noruego, etcétera, que están empezando también a acercarse a algunos países para apalancar estas tendencias de nearshoring y friendshoring. Muchas gracias, señora Aranda. Vamos a hacer una primera ronda y después en una segunda estoy seguro que vamos a ampliar mucho más todo lo que nos acaba de decir. La segunda pregunta es para el profesor González Bravo. Profesor González Bravo, bienvenido también. Usted ha estudiado con profundidad la dotación de atributos que debe tener un territorio, que debe tener un país para resultar atractivo como destino de inversión de nearshoring, ¿verdad? A la luz en este contexto y a la luz de lo que nos ha contado el señor Aranda, ¿cuáles serían los factores a considerar para atraer oportunidades de nearshoring, según su experiencia, hacia un país en general y qué atributos en definitiva debe cumplir un país? Perfecto. En relación a la pregunta, basado en mis investigaciones, he utilizado una metodología del profesor Kemawat, que realiza un clúster de los principales factores a considerar para evaluar oportunidades de nearshoring. Ese contexto ese framework toma en cuenta factores culturales, administrativos, geográficos y económicos.
Desde el punto de vista de los elementos culturales, es muy importante las normas gerenciales, los valores que se comparten entre las partes involucradas en los procesos de nearshoring. Por ejemplo, prácticas gerenciales, temas de ética en la manera de hacer negocios, que se han compartido, porque el riesgo reputacional es muy importante a la hora de decidir en dónde vamos a ubicar las operaciones de este tipo de provisión en las cadenas de suministro para las grandes corporaciones, ¿no? Ese riesgo reputacional hoy en día es cada vez más escrutizado, más revisado, más monitoreado a nivel internacional. También tenemos aspectos como los idiomas, porque desde el punto de vista de la comprensión que el personal puede tener de determinadas normas, regulaciones, etcétera, instrucciones, también es importante que el personal entienda realmente esas normas, ¿no? Están, por ejemplo, en Panamá, queremos promover el nearshoring de corporaciones americanas, entonces realmente el personal panameño tiene un alto nivel de comprensión del idioma inglés, o en cualquier otro país en el cual se quiera promover oportunidades de nearshoring. Este es un elemento muy importante desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista administrativo, ahí tenemos varios aspectos que tienen que ver con el marco legal. Por ejemplo, que existan acuerdos para evitar la doble tributación a nivel internacional, en temas de inversiones, tratados para la protección de inversiones contra riesgos políticos, también los acuerdos comerciales internacionales para de alguna manera facilitar el tratamiento arancelario, tributario entre las operaciones de multinacionales que tienen operaciones en varios países. Todo esto y además leyes que favorezcan de alguna manera la estabilidad de las inversiones contra cualquier amenaza del tipo de riesgo político, que es un área en la cual yo he hecho cierta investigación para de alguna manera evaluar cómo se debería gestionar ese riesgo político de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, la cobertura de seguros de riesgo contra riesgos políticos, de expropiaciones, confiscaciones en temas de inversiones y de comercio internacional se facilita si el país tiene un marco legal que de alguna manera le brinda protección a las inversiones y un régimen político que de alguna manera también dé esa imagen, esa sensación de estabilidad en general. Aunque sabemos que a largo plazo los gobiernos pueden cambiar y pueden cambiar con inclinaciones políticas totalmente opuestas a las que inicialmente se tenían cuando se tomó una decisión de inversión. Entonces, todo este marco es muy importante desde el punto de vista de los factores administrativos. Desde el punto de vista de los factores geográficos, pues obviamente tienen que ver con la posición geográfica, la ubicación en relación a los consumidores, la casa matriz, por ejemplo, temas como asistencia técnica, entre otros aspectos. Cuando se toman las decisiones de nearshoring, realmente lo que se está de alguna manera tercerizando en las cadenas de suministro suelen ser aquellas actividades que requieren o que envuelven una mayor complejidad. De alguna manera requiere una constante asistencia técnica por parte de las casas matrices. Entonces es muy importante este elemento de la cercanía geográfica para ese contacto permanente, ¿no? También aspectos como los usos horarios, dependiendo si es muy importante desde el punto de vista de la atención a los clientes, inclusive la comunicación permanente con las casas matrices. Otros elementos tienen que ver desde el punto de vista geográfico con la facilidad de conexión por tierra, aire y mar entre los países que participan en estos procesos de nearshoring. Y al hablar de los factores económicos, ahí es importante destacar la dotación de factores de producción, el factor humano, la infraestructura, los recursos financieros. Para mi estudio tuve en cuenta, por ejemplo, como estamos hablando del nearshoring, de la tercerización o de alguna manera establecer operaciones en otros países más cercanos, sobre todo de operaciones que envuelvan mayor complejidad, es muy importante observar indicadores como el indicador de la complejidad económica,
que es una estadística, es un estudio que realmente conduce la Universidad de Harvard, el Growth Institute de la Universidad de Harvard, y también el índice del panorama de la complejidad, que de alguna manera nos permite tener una visión de qué actividades, qué exportaciones se pueden desarrollar a partir de esas exportaciones competitivas que ya un país de alguna manera mantiene, ¿no? Y ese índice de la complejidad económica pues está muy relacionado con el nivel de unicidad, de diversificación de la cesta de exportaciones competitivas que un país tiene, que se puede identificar a través de diferentes indicadores. Esos serían a grosso modo los principales indicadores que yo quisiera resaltar en cuanto a esos factores. Perfecto, muchas gracias. Hemos cerrado la primera parte de la ronda con la visión institucional y con la visión de la academia, y ahora vamos con algo que para nosotros es realmente importante también, y es la tercera parte, la tercera visión, la visión de la empresa. La siguiente pregunta es para el señor Arturo Cochet. Sí. Usted es un empresario exitoso y además forma parte del Consejo Empresarial de América Latina, de CEAL, ¿no? Constituido hace ya más de 35 años y que reúne empresarios privados de 19 países de América Latina, Puerto Rico, Miami, ¿verdad? Y la península ibérica. Todos comprometidos con una América sin fronteras, mediante el intercambio de experiencia, el estímulo de la inversión y la integración entre los empresarios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál cree usted que serán las ventajas y los atributos que los empresarios valoran a la hora de buscar un sitio para establecer una inversión? Bueno, muchas gracias. La verdad que ya con las introducciones que hicieron todas las personas antes ya todo lo dijeron, pero en realidad, siendo directo y tal vez no aplicado a Panamá, pero que sea sostenible en el tiempo, o sea, que sea sostenible, que haga sentido, que se pueda hacer dinero, que sea coherente, que entre lo que se dice en el país se haga, que realmente los ingredientes que lo hacen, que toman la decisión en un momento para estar ahí, no sean fugaces. Que las personas que se lo venden lo entiendan igual o mejor que ellos, que sientan que los que están adentro le hablan el idioma. Tal vez brincando a Panamá tiene muchos ingredientes lindos, es como una persona que tiene todos los atributos perfectos, pero tal vez no saca las mejores notas en la escuela, pues no hace el mejor esfuerzo. Entonces lo que se necesita es que comencemos a hacer un match entre todo lo que tiene a su favor y lo comienza a ejecutar. Y en ese momento se genera un círculo virtuoso donde gente de adentro le hace saber a los de afuera cómo se puede venir aquí, por qué vale la pena estar acá. Y que encuentre entonces las personas que lo reciben acá que hablan el mismo idioma, porque los ingredientes que tiene Panamá no necesariamente encajan para todo el mundo y requieren algunas adecuaciones o requieren un esfuerzo extra. En pocas palabras, no hay sustituto para el trabajo. Que se sienta que el trabajo que ellos vienen a hacer acá esté machado con el trabajo interno que se les da. Sí, señor. Yo creo que una excelente aportación que resume todo lo que en realidad estamos pensando todos de distintos, ¿no? Yo siempre digo que lo que hemos tratado de hacer hoy es como el VAR con V de los estadios de fútbol. Ponemos en el centro el fenómeno y lo miramos desde todas las ópticas. Por tanto, ¿qué queremos? Queremos que se vea desde toda esa óptica y precisamente el compromiso de toda la sociedad, de todos los, digamos, entes que deben comprometerse, es lo que falta, ¿verdad? Ponerse a caminar en ese círculo virtuoso, porque los miembros ya están puestos, ¿no? La siguiente pregunta es para el señor Edgar Ivankovich. Señor Ivankovich, bienvenido. Sin duda, uno de los requerimientos que hace la inversión extranjera del territorio está asociado con la demanda de energía, ¿verdad? A mayor producción, mayor inversión productiva, mayor demanda de energía. Y además, el crecimiento de la demanda no solo exige grandes cantidades de energía, sino que además esta energía debe proceder de fuentes que sean renovables, indispensables en la actualidad para crear una oferta que sea sostenible y competitiva. Y a este respecto, la pregunta es la siguiente: ¿qué papel estarían desempeñando en este contexto? ¿Cómo estarían contribuyendo la energía renovable y la diversificación de la matriz energética en Panamá? Es decir, ¿se podría decir que es una fortaleza de Panamá para el nearshoring? Gracias, José María. Muy buena pregunta. Mira, voy a compartir con ustedes algunos datos puntuales para que podamos de alguna manera dimensionar este tema. Lo mencionó el profesor Krantz en la presentación, hablando específicamente del sector de energía limpia, energía renovable y el tema de gas natural. Nosotros aquí en Panamá hemos tenido ya un proceso de transición energética que yo puedo decir que es bastante efectivo, ha sido bastante exitoso. Hoy en día Panamá corre una matriz, un portafolio
de energía que está basada en fuentes renovables. Permítanme darle algunos datos puntuales. En el año 2022 nos encontramos en el 24, recordemos, en el 22 hubo un manejo de agua, caída de agua en el país, bastante abundante en su parte final, y tuvimos ya en el 22 una declaración del año 23 que venía el famoso Niño, ¿no? Entonces, aún tomando en consideración estos elementos, la matriz energética del país tiene un componente resiliente lo suficiente para haber capeado toda esta situación sin haber tenido una crisis energética como, y ustedes lo han visto, eso es noticia internacional, lo han tenido nuestros países vecinos. Costa Rica estuvo a una lluvia de no caer en una crisis de racionamiento eléctrico. Lo mismo pasó en Colombia, en Ecuador. Bueno, hemos tenido across del continente estos efectos. En Panamá no. ¿Y por qué? Dándole algunas cifras. En el año 22, la matriz energética corrió alrededor de un 70% en agua, todo el grupo hidroeléctrico que tiene el país. Alrededor de un 6% en energía solar, 4% en energía eólica, haciendo alrededor de un 80% del producto entregado, de la energía entregada en el país, de energía renovable. El remanente fue un 13% de gas natural, acompañado de un grupo pequeño de energía fósil, carbón y búnker, que trajo, si lo vemos desde la perspectiva, desde el año 2014-2013 hasta ahora, de un 25% a una disminución que ahorita está en el 6-7% para los combustibles fósiles tradicionales. Si nosotros vemos el año 23, y déjenme darle unos datos interesantes del año 23. El año 23 se catalogó, se tituló como que habíamos pasado del famoso calentamiento global a el año de ebullición global. Entonces, en un tema de titulación, de dramatismo en estos títulos, bueno, eso tiene que estar acompañado de cifras, de números. Tomemos en cuenta el contexto local. El mes del año 2023, el mes de mayo, fue en promedio, me abrogo el dato del Canal de Panamá, el mes más seco que ha tenido de todos los mayos en los años anteriores, desde que se tiene registro aquí en el país. Y el mes de octubre del año 23 fue el año con menor cantidad, tomando en consideración que el mes de octubre aquí en Panamá es el mes más lluvioso del año, fue el mes que menos agua cayó en promedio de todos los octubres cuando se revisa la data histórica. Entonces, aún teniendo esas condiciones y que la matriz energética del país corre básicamente en agua, el país tuvo la resiliencia necesaria para hacer el ajuste requerido y poder disminuir su suministro de producción de energía a través de agua y sustituirla inmediatamente, ¿no?, por el plantel de gas natural que existe en el país. Y en el año 23 entonces tenemos la siguiente cifra. Les mencioné que en el 22 teníamos 80%, en el 23 seguimos corriendo aún en energía renovable, en energía limpia, un 60%, que eso corresponde a un 50% de agua y la división entre solar y viento. Y subió entonces inmediatamente a un 23% el gas natural, para inmediatamente poder hacer ese proceso de traspaso en resiliente y no dejar en ningún momento que el país no tuviera la energía necesaria. Este tema es las cifras asociadas al tema de energía en el país, y lo interesante, nosotros tuvimos una visita de la Asociación de Semiconductores hace poco, norteamericana aquí, y parte de las preguntas lógicamente asociadas al tema de talento, infraestructura, una fue precisamente ese tema de energía. ¿Cómo estaba Panamá para esa atracción de inversión extranjera? ¿Cómo estaba suministrándole la energía al país? Salieron muy complacidos de escuchar que el 80% de la energía suministrada estaba siendo a base renovable, energía limpia, porque sus asociados requieren que en su estrategia de sostenibilidad, en la emisión de sus productos, en la forma en que ellos producen
esos elementos electrónicos esté asociado a ese componente limpio. Panamá lo tiene, no es un elemento a futuro, no es algo que estamos proyectando, ya es una realidad desde hace muchos años y sin duda un elemento de ofrecimiento para esa inversión extranjera. Miriam, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el señor Moisés Cohen. Señor Cohen, si contar con energía firme y sostenible es importante, contarlo con el tema recursos humanos, ¿verdad? Es mucho más importante todavía por lo que lleva aplicado, ¿no? El conocimiento que conlleva por utilizar tecnologías avanzadas como el blockchain, como la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, entre otras cosas, ¿no? Hemos hablado de retos y oportunidades hoy y mi pregunta va a ir en relación con eso. Primero, ¿qué cree usted que sea el mayor reto para Panamá en este sentido? ¿Y qué podemos hacer para convertirlo en una oportunidad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ProPanamá. Bueno, yo creo que el principal reto de todo país para atraer inversiones es el tema de la educación, el tema de tener el talento, que lo mencionaste en tu presentación. Y creo que Panamá va bien encaminado en ese sentido. En el año 2020 se pasó una ley en Panamá que obliga a todos los colegios públicos y privados a enseñar emprendimiento en los colegios, desde preescolar hasta 12º grado. Ese es un gran paso y ya se empezó a implementar el año pasado. Lo que se quiere es que cientos de miles de jóvenes salgan del colegio con una mentalidad emprendedora. Si tenemos jóvenes en Panamá con mentalidad emprendedora, el país completo va a cambiar porque, como ustedes saben, y digo mentalidad emprendedora porque no se trata de salir del colegio para hacer una empresa de cero. Puedes salir del colegio para trabajar en una empresa con mentalidad emprendedora. Y a los inversionistas les gusta mucho que sus trabajadores tengan esa mentalidad emprendedora, porque una mentalidad emprendedora significa que quieres resolver los problemas que se presentan, ser perseverante, trabajar en equipo, ser líderes, no tenerle miedo al fracaso, tener una autoestima elevada y ayudar a tu compañía en cualquier necesidad que tenga. Así que el principal reto, considero, es el tema de la educación, que tenemos mucho trabajo por hacer, pero creo que ya hay algo también avanzado. El tema de un segundo idioma, en este caso el inglés, es muy importante. El tema tecnológico, que se enseñe también en las escuelas. Y por supuesto el tema de valores y principios, que todos los panameños que salen de la escuela tengan esos, si logramos tener esas calificaciones en valores y principios, en tecnología, en inglés, en emprendimiento y otros temas, pues definitivamente vamos a ser un país muy atractivo para las inversiones y se puede lograr. Si queremos lograrlo, se puede hacer. El otro reto importante, es la sinceridad que deben tener los grandes países con los pequeños, como Panamá. A mí me encantaría llevarte a ti con tu presentación a la Unión Europea, que nos tienen una lista, Panamá, una lista que dice que somos un país que no somos cooperador con el mundo, cuando Panamá realmente es muy cooperador. Tú mencionaste todas las bellezas de Panamá, lo que los ejecutivos franceses, alemanes, de Estados Unidos hablan de Panamá, que es una belleza, pero sus países nos tienen en una lista como si fuéramos un país de maleantes donde no se hacen las cosas bien. Y sus ejecutivos están diciendo que se hacen las cosas bien. Así que te propongo para que por favor nos acompañes como a las delegaciones panameñas y que le hables a los europeos y también a los Estados Unidos de lo que es Panamá realmente, porque sí tenemos un gran problema de reputación debido a esos listados. O sea, estamos en listados, bueno, en uno solo en estos momentos. Estuvimos en 3-4 listados de países no cooperadores de prevención de lavado de dinero. Ya hemos salido de todos esos listados, tanto del GAFI como de la Unión Europea, y estamos en otro ahora, en el único que estamos es de la Unión Europea en materia tributaria, que dice que Panamá no es un país cooperador en materia tributaria, cuando Panamá realmente coopera muchísimo. Todos los bancos en Panamá, aquí hay varios banqueros, declaramos todos los ciudadanos de 77 países que tienen cuentas bancarias en Panamá. Y desde el año pasado se creó también el Sistema Único de Beneficiarios Finales de Panamá, donde todas las sociedades anónimas, ya está el 90% de la sociedad, todas las sociedades panameñas están inscritas en ese registro único, y cualquier país del mundo que necesite saber quién es el beneficiario final o el dueño de una sociedad anónima panameña, tiene ese nombre, tiene quiénes son los accionistas y los dueños. O sea, mayor transparencia que eso en sociedades anónimas y en temas bancarios no existe, y lamentablemente sí hay algo de hipocresía, porque nos tienen en este listado, pero muchos países europeos no tienen ese intercambio de información. Estados Unidos no intercambia esa información, y muchos países europeos no lo hacen. Luxemburgo, Suiza, Andorra, Liechtenstein, ¿no? Ni se diga Dubái ahora también en Asia,
tenemos a Hong Kong, en Asia realmente. Entonces tenemos que ser sinceros, tenemos que tener relaciones sinceras. ¿Y por qué estamos hablando de nearshoring hoy? ¿Por qué estamos hablando de nearshoring? Porque la globalización y globalización. ¿Por qué? Porque la globalización, que empezaron los Estados Unidos y Europa y se fueron todos para China, y ayudaron a China supuestamente, pero China es igual que hoy, era comunista y tal vez no cuidaba los derechos humanos y tal vez no cuidaba del medio ambiente, pero como ahora China se convirtió en competidor muy importante de Estados Unidos y de Europa, entonces ahora vamos a salir de China y vámonos a otros países. Entonces tiene que haber sinceridad en las relaciones entre países, y si van a venir a Panamá a invertir es porque realmente se habla de friendship, pero realmente son intereses. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener relaciones sinceras entre los países, los grandes, los pequeños, y bienvenida a la inversión, pero tiene que ser inversión que realmente quiera ayudar a nuestros países. Y lamentablemente vemos como en África supuestamente hay inversiones europeas, pero no mejoran la situación de los africanos. Sigue habiendo pobreza en África y tienen cientos de años de relaciones los europeos en África y no los ayudan a salir de la pobreza. Entonces necesitamos relaciones sinceras y que este nearshoring y este friendshoring sea real y sea sincero. Y Panamá, como tú lo mencionaste y todos los que han mencionado aquí, tiene todas las cualidades para recibir inversión extranjera, pero necesitamos que sea realmente sincera y ojalá que nos ayuden a salir de ese listado de países no cooperadores de Europa, y con eso sería la última lista y que nunca más volvamos a entrar. Así que esos dos retos los pongo sobre la mesa: la educación, que estamos trabajando sobre eso, y la sinceridad, relaciones sinceras, y la reputación de Panamá que sea realmente reivindicada, porque sí somos un país cooperador y sí somos un país muy atractivo para la inversión extranjera. Muchas gracias por su intervención. Debo decir que tiene razón, porque preparando todo el trabajo para este foro he consultado con las personas que se ven afectadas por esta cuestión y me han dicho que aquello ya no tiene nada que ver con lo que era antes, así que tiene toda la razón. En segundo lugar, yo debo decirle que solo defiendo aquello en lo que creo y aquello que es verdadero, por tanto creo que eso es suficiente, así que yo encantado de ser un embajador personal, ¿verdad?, del país, y lo hago encantado. Y en tercer lugar, creo que va a haber que hablar con los hermanos de España para ver por qué no defienden suficientemente los intereses de los hermanos de América Latina y en particular de Panamá ante la Unión Europea, que creo que eso sí que es un reto y una pregunta que quiere dar respuesta, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a empezar con la segunda ronda, si les parece. Hoy tenemos también la suerte de que nos acompaña un segundo miembro del Banco Mundial, Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Señor Rodríguez, una pregunta muy directa. ¿Cómo ve el Banco Mundial las perspectivas de atracción de inversión externa directa o nearshoring en Panamá y en otros países de Centroamérica? ¿Y cuáles serían las mejoras de política que el país debe considerar para impulsarla? Bueno, no, muchísimas gracias y también empiezo agradeciéndole a nuestros anfitriones de ProPanamá y de Panamá se ganaron 2 por el precio de 1 en este caso. 2 punticos rápidos y quiero también empezar un poquito con los números que creo que nos aterrizan a todos. En el Banco Mundial estamos a punto de publicar, yo creo que sea a mediados de agosto, unas simulaciones, econométricamente creo que impecables, pero no dejan de ser simulaciones, de la ganancia de mercado de la totalidad de importaciones de Estados Unidos que pueden obtener 10 países, empezando de México hasta Perú, incluyendo obviamente Panamá y la República Dominicana. Escribimos un par, pero básicamente todos estos países que tenemos aquí, como decimos en Colombia, en la cola de Estados Unidos. Y les cuento que si ganáramos en este momento, estos países tienen 15% del mercado de las importaciones de Estados Unidos. Estamos excluyendo petróleo, pero de las importaciones de servicios que Estados Unidos le hace a todo el mundo, obviamente incluyendo a China. Y si lográramos subir ese porcentaje a 25%, en términos estáticos son más o menos $90.000 millones de un mercado que podríamos conquistar. Nuestras simulaciones, yo creo que se las voy a explicar después al profesor con detalle, sugieren que México podría ganar $65.000 millones de mercado de esos 90, o sea, la mayoría. No hemos incorporado los temas que dice el profesor Gans, pero es lo que tenemos y lo que estamos viendo. El segundo país beneficiado sería Costa Rica, con un monto mucho menor, $8.000 millones. Y el tercero, y estoy hablando por encima de Colombia, República Dominicana, Perú, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, sería Panamá, con casi el mismo monto.
que Costa Rica, que es 7.200 millones de dólares. Esto lo vamos a hacer público, ustedes van a poder jugar, vamos a mirar por sectores, por cadenas de valor, y creo que va a ser útil como para enfocarnos un poquito en el potencial. Yo creo que hasta ahí ese es el primer punto. Creo que ustedes ya todos lo hemos dicho muy bien, el potencial de Panamá está ahí. Localización, verde, sostenibilidad, presencia de empresarios y empresas importantes, locales, internacionales, etc. El segundo punto es cómo hacer para materializar, un poco lo que decía el profesor y un poco lo que decían mis colegas, para materializar ese potencial. Y aquí solamente quiero contar lo que estamos haciendo con 4 países en el mundo. Estamos trabajando con Turquía, estamos trabajando con Morocco, estamos trabajando dentro de mi territorio con la República Dominicana, bastante, y con 2 estados en México, increíble o no, con 2 estados de México. Y los países son todos diferentes. Yo creo que aquí estamos hablando más o menos de los grandes determinantes, pero más o menos 5 categorías. La primera, capital humano. Creo que se está creando un fondo de entrenamiento para trabajadores. Estamos hablando no de mejorar todo el sistema de educación, que también se tiene que hacer en muchos de estos países. Estoy hablando específicamente de la República Dominicana, que tiene unos resultados quizá más o menos similares a los de Panamá, que Panamá se salió en la última evaluación. Pero básicamente para entrenamientos de corto plazo que pidan las empresas. Es un fondo donde las empresas dicen qué necesitan, cuántos ingenieros. Estamos hablando de entrenamientos de pues en inglés, 3, 6, 9, 12 meses, no más que eso, para mejorar las aptitudes de los trabajadores que necesitan contratar en cualquier sistema vocacional o lo que sea. Puede ser también actitudes soft, lo que llamamos, no solamente en cosas de ingeniería. Ese es el primer punto, y yo creo que eso es un tema en que los países están compitiendo, y cuando vemos las presentaciones de 7 estados de México, lo primero que dice es: tengo tantos ingenieros, y aquí los tengo, y si los necesita, aquí están. También sabemos, si estamos hablando con la colega de la universidad, que Costa Rica tampoco tiene lo suficiente tamaño de su fuerza laboral para poder incluso suplir la demanda por trabajadores que están viviendo con su boom que en este momento tienen de mejora en manufacturas. El segundo interesante punto es mejorar la infraestructura industrial. Y aquí estamos hablando de las zonas económicas especiales y de las empresas encargadas de crear lo que se llaman naves, es decir, los centros donde se le ofrecen a los inversionistas para que produzcan. Y aquí hay 2 temas que ya hemos tocado casi todos. Uno, las nuevas empresas que van a venir, en este caso estamos haciéndolo hoy, así mi equipo está en la República Dominicana. Estamos hablando de, tratar de enverdecer las zonas económicas especiales. Las empresas que van a venir van a tener un énfasis importante en todos los factores de gestión de medio ambiente, gestión laboral y social, y gestión también de la gobernabilidad. Y creo que el hecho de que el receptor y el que les ofrece la vivienda o el territorio para producir ya esté certificado como verde, y esto nosotros con UNIDO estamos generando la certificación de los parques industriales verdes, vamos a poder ayudarles a ese camino, y creo que va a haber una selección natural de que las empresas que lleguen van a ser bastante más verdes y conscientes de este tipo de cosas. Ahí se están haciendo unos fondos de mejoramiento financiero, porque por supuesto hacer una nave o una empresa, estoy contra inglés y español, un Free Economic Zone, una zona económica especial sostenible es más costoso que hacerla no sostenible en muchas maneras. El tercero es la complejidad burocrática. Esto depende mucho del sector, pero estamos hablando en el caso de la República Dominicana de 3 industrias, uno de los cuales son aparatos médicos, y hay certificaciones muy específicas que tienen que darse. Entonces esas cosas, primero simplificarlas en la medida posible, pero además digitalizarlas es importantísimo, eso cuesta plata. Y segundo, respetando por supuesto las salvaguardias ambientales y sociales. Cuarto, y es para cerrar con tu punto, el quinto es el débil tejido proveedor locales, que eso tenemos que hablarlo ya en detalle. Pero el quinto punto es la imagen país. Resulta que en la República Dominicana hay 4 instituciones que hablan por el país, de la imagen, de la marca país.
una a nivel de la presidencia, otra con el Ministerio de Industria y Comercio, la agencia así, independiente. Entonces, ¿cómo se unifica eso para tener justo tu presentación? Es algo que también se está invirtiendo mucho. Y ahí cierro. Qué bueno, muchísimas gracias por tu aportación, interesantísima. Vamos con la segunda ronda también con el doctor González Bravo. Hemos hablado antes de los atributos genéricos que tiene que tener un país, un territorio. Vamos ahora a aterrizarlo a Panamá. ¿Qué factores, doctor Bravo, hacen de Panamá un país atractivo para el nearshoring y cómo se pueden potenciar? Realmente utilizando ese framework que comenté previamente, en el caso de Panamá, la ventaja más evidente a largo plazo, sostenible a largo plazo, tiene que ver con los elementos geográficos, ¿no? Esa posición equidistante que tiene Panamá en las Américas, entre los mercados de Norteamérica y de Sudamérica. Y es una de las motivaciones, entiendo, por las cuales el Estado panameño ha estado promoviendo activamente todo lo que tiene que ver con temas de logística, de transporte en general. En general, los factores productivos en Panamá, que ya tienen una cierta especialización en esas áreas, pueden de alguna manera tener un redeployment, un uso en actividades conexas en las cuales esas competencias que ya tienen esos factores de producción se pueden utilizar. Por ejemplo, de acuerdo con estos estudios del índice de la complejidad económica, realmente Panamá cuenta con factores de producción que se pueden utilizar en sectores muy relacionados con transporte marítimo, inclusive con sectores relacionados con la industria relacionada con la pulpa y el papel, también con derivados del petróleo, que entiendo es un sector, de alguna manera, la refinación de crudo es un sector muy competitivo aquí en Panamá, y con los servicios en general. También, eso desde el punto de vista de los factores económicos. Desde el punto de vista de los factores administrativos, Panamá cuenta con un marco legal que genera cierta estabilidad para las inversiones a largo plazo. Existen leyes aquí en Panamá que le confieren una cierta estabilidad contra cualquier cambio tributario a las inversiones que se ejecuten en un determinado momento. Eso podría cambiar a largo plazo, pero es muy importante de alguna manera un cierto compromiso de mantener ese marco a largo plazo. Existe, por ejemplo, la ley, entiendo que es una nueva ley del año, un nuevo régimen especial desde el año 2020, que es el de las empresas multinacionales que prestan servicios de manufactura, que es muy conveniente por los beneficios tributarios, laborales, y en otros aspectos que este régimen confiere a quienes se benefician del mismo. Otorga beneficios a actividades de manufactura de grupos económicos en particular, entiendo. Eso se debería promover más porque es un marco regulatorio bien adecuado a este contexto del nearshoring. Y adicionalmente creo que es una buena oportunidad este marco regulatorio, esta legislación, este régimen especial, para promover iniciativas de intraemprendimiento en grandes corporaciones debido a los beneficios tributarios que ofrecen, ¿no? En temas no sé si se escucha bien, en temas de, por ejemplo, tratamiento de dividendos, de ganancias de capital, entre otros. Son mis recomendaciones generales y es en lo que yo veo que hay muchas ventajas en Panamá para oportunidades de nearshoring en general. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, profesor González Bravo. La siguiente pregunta es para Edgar Ivankovich. Señor Ivankovich, volviendo específicamente al campo de la energía como motor de la industria y teniendo en cuenta que ningún proceso está exento de retos y de riesgos, como hemos visto, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué reto hay hacia adelante? ¿Considera que hay algún riesgo relacionado derivado de las tendencias globales, de las matrices más limpias? Por ejemplo, ¿hay dificultades para financiar este tipo de proyectos? ¿Cómo está Panamá en este sentido? Sí, mira, interesante. Ahí el punto, yo te diría que en el caso de Panamá quizá ya pasamos esa posible preocupación, porque tomemos en consideración que el grupo de multilaterales del financiamiento internacional lo mencionó Pedro hace unos momentos,
ve de forma directa este tema de energías limpias precisamente porque el cliente final, llámese el resto del mundo, está observando este punto de manera muy específica. Cómo se está produciendo el producto, el servicio que usted está brindando y la energía con que fue manufacturado, confeccionado. Entonces, sin duda, esta tendencia da como resultado que cuando se entra en estos procesos de financiación de proyectos, si está vamos a decir, pertenece al grupo renovable, no tiene mayor, hay oferta, no encuentra mayor inconveniente. De hecho, les puedo compartir aquí en Panamá, en el último dato que pueda tener de meses anteriores, en el regulador, en ACEP, hay en la tubería un grupo importante de proyectos solares que son inversiones tanto locales como extranjeras en este sentido. Por tanto, el tema de financiamiento para energía renovable, yo lo calificaría de abundante en el mercado. No así quizá para otras tecnologías. Por ejemplo, cada vez más se mira de alguna forma con algún un revuelo o con algún velo el tema, por ejemplo, de gas natural, porque ese sigue siendo un combustible fósil, aún con la consideración de su disminución considerable de emisiones, que es el equivalente de poder utilizarlo en contraposición de los combustibles fósiles tradicionales. Cuando se miran estos proyectos a nivel regional, pueden encontrar en algunas multilaterales algún tipo, ¿no?, de visual distinta, porque están enfocados directamente en este grupo de renovables y en las de respaldo para lo que hoy se conoce como hidrógeno verde. Entonces, pueden existir. Pero para el caso de Panamá, que es el que nos compete, ya nosotros tenemos, de hecho, les comento, ahorita para el mes de agosto, septiembre, tenemos ya inaugurada la segunda planta a base de gas natural que va a permitirle al país un reliance completo de una plataforma sólida para el crecimiento de renovables en el país. De forma tal que cuando tengamos estas crisis climáticas, que ya es conocido de que estas crisis climáticas, la temporada de ocurrencia va a ser cada vez menor, o sea que vamos a tener un proceso de variabilidad cada vez más constante, va a permitir que nosotros podamos suplir como país la energía renovable necesaria. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el señor Cohen. Señor Cohen, usted es un emprendedor serial. Ha tenido mucho éxito y ha emprendido con varias empresas y algunas de ellas internacionalizadas, ¿verdad? Y habrá visto pues características, atributos de los emprendedores, ¿no?, como tomar riesgos, la perseverancia o el pensamiento estratégico, que son realmente importantes, ¿verdad? En su experiencia, ¿qué tan importante es la capacidad emprendedora para generar nuevas oportunidades, sobre todo para los más jóvenes en este contexto global tan cambiante? Y la segunda, dentro de la pregunta, ¿qué podemos hacer para apoyar a construir ese ecosistema emprendedor que tanta falta hace? Wow, excelente. Bueno, la verdad es que los jóvenes, los niños son esponjas que captan todo lo que uno les enseña. Entonces, siempre se habla de que hay que disminuir la pobreza, hay que disminuir el desempleo, disminuir la desigualdad. Y la única forma de disminuir estos males es creando trabajos. Así que el emprendimiento es realmente una materia que debe enseñarse desde preescolar hasta tu 10º grado y después en las universidades y en los institutos técnicos y en el mundo entero. Realmente el emprendimiento empieza cuando uno va a la universidad o cuando vas a un instituto técnico. Así que la solución y la diferenciación es enseñar emprendimiento desde pequeños. Si a un pequeño de primer grado, de segundo grado, ya le estás hablando de innovar, de ser creativo. Por supuesto no le vas a hablar de estado financiero cuando tiene 10, 11 años, pero sí les puedes hablar de ser creativos, de estar pendientes e identificar oportunidades, identificar problemas y cuáles son las posibles soluciones a esos problemas, porque de eso se trata el emprendimiento. Estar, ya sea que trabajes en una empresa o quieras crear una empresa de cero, bueno, ¿qué oportunidad existe dentro de mi empresa? ¿Puedo mejorar un proceso? ¿Puedo mejorar la tecnología? ¿Puedo mejorar la técnica de venta? ¿Puedo ampliar un mercado nuevo? Esos son emprendedores, intraemprendedores, como mencionó el profesor, dentro de una empresa. Y los que quieren crear su empresa de cero, que ya toman más riesgo, también van a generar riqueza y van a generar empleos para el país. Y eso es totalmente positivo. Ojalá que se forme
un movimiento mundial que ya lo empezamos en Panamá con la Fundación Emprendamos, una fundación que solamente se dedica a enseñar emprendimiento en colegios oficiales y colegios particulares de Panamá, y tienen que ver los resultados. Muchachos humildes de Darién, con la frontera con Colombia, de Bocas del Toro, de las comarcas, sencillamente están esperando la oportunidad de que les demos la oportunidad de aprender y de darle la misma oportunidad a todos. Lastimosamente, los emprendedores hoy en día son aquellos que han tenido la oportunidad de ser de una familia emprendedora o tener ejemplos emprendedores, la mayoría. Pero si agarramos a los jóvenes más humildes de nuestros países, créanme que son inteligentes, tienen la capacidad, quieren salir de la pobreza, quieren mejorar su calidad de vida, pero no les damos la oportunidad, porque no les damos las herramientas, no les damos los conocimientos. Y esto empieza desde enseñarle ética y valores, porque el emprendimiento no es solamente hacer negocio, tiene que hacer negocio pero con ética, con valores, con responsabilidad cívica, sabiendo tecnología, sabiendo finanzas. O sea, es muy completo la enseñanza del emprendimiento. Realmente para mí, bueno, como emprendedor lo he vivido, y por eso es que quiero ahora regresar tanto a mi país como a la región, el enseñar el emprendimiento como no solamente una materia, sino como una cultura, una mentalidad que debemos tener todos nuestros países, que lo tienen en Singapur. Porque mucha gente se pregunta, ¿y por qué Singapur o Suiza o Israel son países emprendedores? Y en mis charlas aquí en Panamá, por ejemplo, les digo, bueno, Suiza, a los muchachos jóvenes, ¿qué les gusta a ustedes de Suiza? No, el chocolate. Y en Suiza no tienen un árbol de cacao. Sencillamente a alguien se le ocurrió que comprando cacao de Panamá y de Ecuador y de África podían hacer los chocolates en Suiza. Aquí tenemos el cacao y no lo transformamos en chocolate, no lo transformamos en todos los productos que pueden salir del cacao. Y eso es lo que tenemos que tener, mentalidad emprendedora y cultura emprendedora. Si podemos lograr eso en nuestros países van a cambiar rápidamente y vamos a ser muy exitosos como estos países pequeños, como los acabo de mencionar, Suiza, Singapur, Dinamarca. ¿Qué tienen? Suiza, Singapur, todos tienen su gente, y gente emprendedora, gente que quiere salir adelante, gente que busca soluciones, pero está criada de esa manera. O sea, desde pequeños le están hablando de eso. Lo que más nos hemos encontrado en nuestros países, en todos los estudios, es que los jóvenes tienen muy baja autoestima. Ni ellos mismos saben que pueden emprender. Nadie se los ha dicho, nadie se los ha enseñado. Entonces tienen una muy baja autoestima y le tienen terror al fracaso. Porque esa es una cultura que tenemos en nuestro país. El que fracasa se burlan de él y empieza el bullying, y entonces ya no haces nada más porque fracasaste una vez en tu vida, cuando el fracaso es algo normal y natural. El fracaso es sencillamente una oportunidad de tomar el fracaso como una oportunidad de seguir adelante y de mejorar. Entonces, si vamos culturizando a nuestros niños, no solamente a nuestros jóvenes, nuestros niños y a nuestros jóvenes, vamos a tener mejores países indiscutiblemente. Sí, señor. Sí, señor. Cómo me encanta oír hablar de valores y de negocio, ¿eh? Para mí la palabra esencial es confianza, como dije antes, y hay que transmitir esa cultura de valores. Y ahora ya, para finalizar esta magnífica mesa, la última intervención de la segunda ronda, voy a hacer una pregunta al señor Arturo Cochez y lo voy a poner en un compromiso. Yo siempre soy profesor de marketing, de internacionalización de empresa, y siempre que tengo en clase a alguien de algún país, hablo de muchísimos países, siempre que tengo a alguien en clase de ese país, le digo, y si miento, lo dice, y le doy la palabra para que diga, pues si le acabo de decir alguna mentira sobre ese país, ¿no? Así que va un poco relacionado con eso. Como hemos visto, hay muchos factores que contribuyen a que Panamá sea un destino confiable y conocido para la inversión extranjera. Yo mismo lo he dicho. Tomando en cuenta todo lo que se ha comentado en la mesa en esta tarde, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es, en su opinión, la percepción que tienen los empresarios internacionales sobre Panamá como país idóneo para establecer sus inversiones? ¿Y cree usted que nos conoce lo suficiente, o debemos ser más agresivos en la promoción de nuestros atractivos, nuestras oportunidades? Y me pongo la camiseta de Panamá para decir la pregunta, así que... Muchas gracias. Yo creo que uno poder contar eso en realidad hay que hacer como doble clic. Los promedios son bastante odiosos y no soy suficientemente experto para decirle cada país y cada lugar. Mi impresión es que los de Centroamérica nos ven a nosotros como un país donde se puede venir a hacer plata, no hacer nearshoring. Que los del norte de Sudamérica pueden venir aquí a ver cómo tienen un mejor resguardo, guardar en dólares, a ser fiscalmente más eficientes que en sus países y posiblemente hacer fábricas para abastecer nuestra región y posiblemente Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá creo que nos conocen muy poco. Los europeos nos conocen, los impuestos le llaman la atención, los dólares le llaman la atención, todo le llaman la atención, le tienen miedo a nuestra reputación. Yo diría que la suma de todos ellos, al final no hay sustituto para el trabajo, lo dije hace un momento.
Yo creo que hay que entender cada región de esas y hay que ir a dar a cada uno las atenciones que los movilicen hacia descubrir ese Panamá que usted ha descrito, que hay mucha gente que localmente que ya participa de él, está muy feliz de estar acá. Y es que la realidad es que Panamá tiene 20, 30, 50 ingredientes maravillosos, que son bastante únicos. Y es un país, es un territorio chiquito que usualmente lo que crea las ventajas de estos países como los que se parecen a nosotros, a Singapur y demás. Pero realmente también somos poco autocríticos. Yo creo que hay un pequeño sesgo posiblemente en su estudio, es que usted las multinacionales que estudió ya están acá. Y muchas posiblemente están haciendo plata en Panamá, no necesariamente están viéndolo como nearshoring, porque Panamá es un lugar maravilloso para hacer dinero. Tiene un per cápita altísimo, tiene los dólares, además tuvo un crecimiento envidiable por los últimos 10, 15, 20 años. Muchas de esas multinacionales vivieron esa corrida. Entonces, ¿quién habla más de un lugar que pasó de $1 de ventas a $100 de venta en los últimos 10, 20 años? Pero creo que cuando rasga un poco más allá de la superficie, hay que ser autocríticos. Y la autocrítica de Panamá es que hemos sido bastante mediocres administrando las oportunidades que tenemos. Que tengamos un lugar que, como el canal y todo lo demás, el dólar, que muchos son consecuencias de la geografía, de los regalos de los americanos, de nuestra historia y demás. Pero si usted no hace suficiente al respecto, realmente eso se nota. Entonces, por más que tenemos un país con per cápita mucho más alto que el resto, tiene a veces las poblaciones no tan felices porque sienten que nuestra oportunidad no se está explotando al máximo. Y la gente de afuera lo nota. Y eso genera ciertos indicios de inestabilidad. Y cuando usted se esconde bajo de la sábana, siendo muy corrupto, como ha sido nuestro país, y nuestros empresarios, me incluyo entre esto, no quiero señalar dedos, no se saca todo el potencial y realmente la gente le toma hasta doble miedo, porque ni siquiera entiende bien qué es lo que pasa o no pasa aquí. Yo creo hasta que no comencemos a hablar claro de eso, de que hasta que eso no se corrija y se encadene realmente el potencial de Panamá, no veremos la magia. Y nos perdemos en los promedios, una vez más. Panamá tiene los per cápita de inversión extranjera por los últimos 10, 15 años más altos de toda Latinoamérica, casi que del mundo. Bueno, que es así de bonito Panamá, así de espectacular es. Pero la realidad es que nosotros hoy en día estamos sacando un tercio o un quinto de nuestro potencial a punta de un montón de mediocridad. Y entonces hay que salir a hacer un esfuerzo doble y triple para ir a reconstruir eso. Y las virtudes que tenemos deben dar unas señales espectaculares, muy rápidas, que son de correrse la voz. Solo uso un ejemplo más. Tanto que hablamos de turismo y las cosas verdes y demás que usted enseñó acá. Yo digo todas estas cosas porque amo a Panamá. Más, dependo de él. Así que estoy muy preocupado por Panamá todo el día, no en este momento. Estoy vivo y preocupado porque este es donde están mis intereses, siendo egoísta, así como a veces hablan mal de nosotros los empresarios. Tenemos uno de los verdes más espectaculares. En mi opinión, igual o mejores que Costa Rica. Digamos que empatamos. Aquí llega un tercio de los turistas con el doble de mejor conectividad. Eso no es algo que deberíamos estarnos cuestionando. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Será que hay basura en la playa aquí enfrente, cerquita donde estamos, en el lugar más lindo que tenemos? ¿Será que nosotros acá pensamos que para los turistas, como no trabajamos y no le hacemos doble clic, no entendemos que los americanos que tienen a Costa Rica lleno, americano que se respeta cuando le preguntas dónde ha ido, a Costa Rica? Y si no ha ido, la siguiente respuesta es estoy por ir. Nada más hay una de dos, o ya fue o está por ir. No es el caso de Panamá, porque no hemos entendido que a esa gente en Estados Unidos hay que ofrecerle una X cosa. Ellos buscan una cosa distinta en turismo. Eso idéntico es con las empresas. Algunos buscan aquí dólares, algunos buscan impuestos, algunos buscan cercanía, algunos buscan empleomanía barata, algunos encuentran... Y Panamá no tiene los ingredientes para todo, tiene muchos. Si usted no va y busca específicamente y le construye lo que le falta a cada uno de ellos. Yo quería cercanía, pero me faltaban leyes buenas. Yo quería dólares, pero no tenía credibilidad. Yo tenía... Hasta que no hagamos ese doble clic real, no vamos a perder en los promedios y vamos a seguir viéndonos bonitos para el resto del mundo, pero vamos a tener posiblemente un lugar mediocre. Ese es mi comentario. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que una magnífica forma de cerrar esta mesa. Me voy a quedar con una palabra. Ha dicho, Panamá tiene muchas cosas que la hacen única. Panamá es única, igual que cada uno de nosotros. A mí siempre que me preguntan en alguna entrevista, oiga, ¿qué es mejor, esta ciudad o aquella ciudad, este país o aquel país? Siempre contesto lo mismo, cada país es único, cada ciudad es única. Lo que tenemos que saber es qué nos hace único, qué nos hace diferente y saber explotarlo, saber llevarlo hacia adelante. Y de hecho algo que también me ha gustado mucho y que siempre recomendamos nosotros, la imagen no es la misma en todos sitios. Primero, ¿qué piensan los que están aquí? ¿Qué piensan los nuestros? Y una vez que tenemos eso, hagámoslo mercado a mercado, comparemos esa imagen y vemos dónde tenemos que trabajar qué, porque no en todos los sitios tenemos que trabajar las mismas cuestiones. Así que muchísimas gracias.